Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a grabar un book tag clásico, que no es el de siempre o el más famoso. Yo la verdad es que book tag clásicos creo que este debe ser el quinto o el sexto que grabo porque hay varias variaciones. La verdad que tengo que aclarar que en las respuestas muchas veces igual os suenan un poco de otras ocasiones porque lógicamente los clásicos son los que son y yo he leído los que son, quiero decir, no hay de dónde más rascar. Bien, empiezo sin más dilación, os dejaré la referencia a donde los saqué en la caja de la descripción. La primera premisa del tag dice: clásico con hype que no te gustó. Bien, vamos a ver, yo lo he dicho cientos de veces que Crimen y Castigo no me gustó. ¿Que soy capaz de entender que es una gran obra de la literatura? Sí, pero que a mí no me gustó, es así. La traducción tuvo algo que ver, pero no todo, porque creo que es un libro bastante confuso. La trama es muy tormentosa y tiene un punto confuso. Yo creo que tiene que ver mucho con los nombres también, como las denominaciones en Rusia de las personas y los apelativos, que lo hacen algo confuso, ya digo, y encima no había notas del traductor ni aclaraciones, entonces, bueno, a mí se me hizo confuso las cosas como son y no me pareció el gran qué. Entiendo que sea un clásico, entiendo que sea un gran clásico y lo respeto, no digo que no, pero para mí algo falló y algo le faltaba y yo tengo que ser sincera. Después, en segundo lugar, el tag dice periodo favorito. A mí mi periodo favorito es a mí me gusta la literatura contemporánea ambientada en la actualidad, es lo que más me gusta. Pero si tengo que escoger un periodo que no sea hoy, yo creo que me decantaría por los romanos. A mí los romanos, tanto los emperadores, los soldados, quiero decir, esa época de Roma siempre me ha gustado, siempre me ha apasionado. He leído muchas cosas relacionadas con esa ambientación. Si tuviera que elegir a alguien, me imagino que elegiría a Robert Graves, porque es el rey en el tema y sobre todo también en la ambientación. Y para mí es un periodo muy interesante a nivel histórico. Y si la historia está bien traída, pues es muy redondo el tema para mí. Después, la tercera pregunta dice: ¿cuento de hadas favorito? Mi cuento de hadas favoritos de toda la vida y no ha cambiado es Cenicienta. A mí me gustaba el clásico de Disney, que era el que yo conocía hasta hace bien poco. Cuando me leí la historia real, o sea, el cuento de verdad, como es exactamente, me quedé con la boca abierta, porque la historia no acaba cuando Cenicienta se casa con el príncipe, ni muchísimo menos. Y bueno, lo que pasa y lo que deja de pasar, macabro es poco, y te quedas con la boca abierta, es todo muy sorprendente, y la verdad que muchas veces merecen la pena leerse los cuentos clásicos, los auténticos, solo para ver el rollo macabro que tienen, que es impresionante a veces, de verdad que sí que es impresionante cómo se cuentan ciertas historias y cuáles son las historias reales detrás. Después, la siguiente premisa dice: el clásico más embarazoso que aún no has leído. Hombre, yo creo que clásico embarazoso debería ser, en mi caso, Dickens y Tolstoy. Serían los dos, estarían los dos a la par. Porque bueno, de Dickens sí que he leído Oliver Twist, pero bueno, fue hace tanto tiempo que poco recuerdo, la verdad. Pero Dickens, yo hace poco vi una película sobre Dickens, sobre la persona, no el personaje, y no me ha caído muy bien. Entonces, bueno, yo tenía intención de leerme Grandes Esperanzas y ahora la verdad no sé si lo haré porque no sé, bueno, ya veremos. Y luego Tolstoy, que no he leído nada de Tolstoy porque tuve tan mala experiencia con Crimen y Castigo que rechacé un poco a los rusos y eso no puede ser. No puede seguir así. Después, en la siguiente premisa, te piden un top 5 de clásicos que tienes pensado leer. Bien, pues 5 clásicos que yo tengo pensado leer, los dos primeros son dos rusos, que son Ana Karenina y Guerra y Paz. Lo que pasa es que, claro, son esos pedazos de tochos que meten un miedo que alucinas, o sea, son de estos libros que da cosa empezar con ellos, que luego seguro que me gustan, pero tienes que encontrar el momento y estar con la cabeza de una manera determinada para enfrentarte a estos grandes clásicos en palabras y en tamaño. Después también de los grandes clásicos que no he leído y me quiero leer está cualquiera de Mark Twain. Tom Sawyer sería el que más me apetecería leer suyo, porque bueno, yo de Mark Twain no he leído nada y es como un gran representante de la literatura norteamericana, y no haberlo leído hace como si tuviera un hueco en mis lecturas de vidas, ¿no? Es como, tengo que cubrir ese hueco. He leído muy pocos clásicos americanos en realidad. Hemingway, alguno más sí que he leído porque, bueno, de la generación Beat he leído unos cuantos, pero no sé, como que clásicos americanos he leído pocos y quiero que Twain sea uno de esos que yo sí he leído.
Y luego a mayores también he anotado Los Miserables, que es ese libro del que yo no sé nada. O sea, a mí no me preguntéis de qué va Los Miserables porque yo no lo sé. Sé que hay mucha miseria, ¿no? O gente muy pobre o algo así, pero de verdad que no sé de qué va Los Miserables. No he visto películas, no he visto el musical, no he visto absolutamente nada. Y creo que me estoy perdiendo algo bastante interesante. Entonces Los Miserables es como uno de esos grandes clásicos que están ahí que tengo que leer. Y luego, en último lugar, como quinto clásico que quiero leer pronto, está La Edad de la Inocencia. La Edad de la Inocencia hubo una época, una larga época de mi vida, que yo pensé que lo había leído. O sea, de estas cosas, equivocaciones, porque había visto la película. No sé por qué yo estaba convencida de que lo había leído, hasta que caí del burro y me di cuenta de que no lo había leído. Y claro, quiero cubrir también ese hueco y leerme La Edad de la Inocencia, que estoy además segura que me va a gustar, pero segura, segura. Después la siguiente premisa dice, serie de libros favorita moderna basada en clásicos. Yo serie no conozco ninguna así de varios libros. Yo a mí el único libro que se me viene aquí a la cabeza es Barba Azul de Amélie Nothomb, que es un retelling del cuento. Un retelling muy genial con un final fantástico y que está contado muy muy bien. Es un muy buen libro de Amélie, uno de esos buenos de verdad y que yo os recomiendo y que es la verdad es el único que me viene así ahora mismo a la cabeza para hablar de adaptaciones de clásicos en plan por escrito. Después la siguiente premisa te pide algo parecido, pero en cuanto a serie de televisión o película adaptada de un clásico. Y cuando estaba escribiendo las preguntas de este tag, el primero que se me vino a la cabeza fue la serie de dibujos animados de Don Quijote de la Mancha, que, bueno, yo creo que de mi época, o sea, todos los niños españoles la vieron. Tenía una banda sonora genial, o sea, tenía la mejor canción de dibujos animados que yo he escuchado en muchísimo tiempo. Y luego a mayores acercaba a un personaje que es como súper duro a la hora de estudiarlo o de leerlo a unos niños que luego, o por lo menos en mi caso, yo recuerdo cuando me enfrenté al Quijote en el instituto, pues yo ya me conocía la historia y yo le tenía cierto cariño a aquel señor que estaba medio chiflado y entonces, bueno, pues leí el libro de otra manera, las cosas como son. Y yo creo que hizo una gran labor educativa en este país esa serie de dibujos animados. Después la siguiente premisa dice, peor adaptación de un clásico. Pues como peor adaptación de un clásico, sin ningún género de duda, es la de Cumbres Borrascosas. Os dejaré aquí el cartel en concreto de la adaptación de la que estoy hablando, que me parece un espanto, pero de cabo a rabo, o sea, es que me parece un espanto. Me parece que los actores lo hacen mal, o sea, hasta ese punto os digo, no ya estoy hablando de la adaptación, que tampoco me gusta, o sea, no me gusta nada de esa película, es que me parece un horror, pero un horror de principio a fin. Heathcliff, ¿qué coño de Heathcliff es ese? ¿Cómo van a coger a ese tío para representar a Heathcliff, tío? Que Heathcliff, que no. O sea, no como la copa de un pino, la peor adaptación, pero con diferencia. Después, en la novena premisa, te dicen, edición favorita de un clásico. Pues mi edición favorita de un clásico la tengo por aquí en la estantería. Allí arriba, ¿veis este libro amarillo? Pues es una adaptación también de Cumbres Borrascosas y es una adaptación preciosa, ilustrada maravillosamente bien, es un libro súper, súper bonito bueno, lo dejaré aquí también para que veáis exactamente qué edición es y todo eso. Es un libro tan bonito y es uno de mis clásicos favoritos y tenerlo en esa edición tan preciosa lo hace como 3000 veces más valioso. Me lo regaló mi amiga Esther y la verdad que lo tengo en muy alta estima ese libro. Y en último lugar, preguntan, un clásico con poco hype que recomiendas a todos. Bien, yo ya no sé si tiene poco hype porque mucha gente ha hablado ya de Rebeca en Booktube. Hace unos años pues como que estaba un poco olvidado ese libro, pero yo creo que ahora no es el caso. Y es un clásico buenísimo, es que es buenísimo ese libro. Debería tener muchísimo más reconocimiento porque tiene una de las mejores ambientaciones que he visto yo en mi vida en un libro. Y luego, esa manera de contar sin contar nada es impresionante, o sea, de tenerte como a la espera, a la expectativa, es que no se puede decir nada porque si no se estropea la historia, pero de verdad es una historia impresionante de un matrimonio en una casa con una especie de presencia que les atormenta la vida. Más o menos podría hablar así para deciros la sinopsis del libro. Os lo recomiendo mucho y os recomiendo que al terminar veáis la película porque os va a dejar con la boca abierta y es el pack perfecto, o sea, hacen conjunto a la perfección. Y nada, eso es todo por el book tag de hoy, espero que os haya gustado, que me digáis lo que queráis en los comentarios como siempre y nada más, adiós.